Buenos días a todos mis hermanos. ¡Qué calor! Yo le decía a los hermanos que parece que estamos en mayo, porque normalmente junio con la lluvia, pero bueno, esto del clima y en fin, pues gracias a Dios por el clima. Amén. Vamos a terminar esta mañana con la serie Las parábolas de Jesucristo. Y también vamos a terminar, obviamente, con la parábola que estamos estudiando, mayormente conocida como la parábola del Hijo Pródigo, pero que ya vimos y creo que tenemos claro que el personaje central es el padre de los dos hijos, que este personaje, el padre, representa la grande misericordia de Dios. Representa a Dios que es misericordioso con el pecador arrepentido, y representa esta parábola también el gozo que hay en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Entonces, pues ya les decía, estamos en la enseñanza número 57, o sea, prácticamente nos llevó un año de enseñanzas esta serie, y es la número 11 de la parábola que hoy llega a su final. Estamos viendo ya la parte del hermano mayor. El hermano mayor que a la llegada de su hermano reaccionó con amargura, con enojo, con envidia, soberbia, autocomplacencia, autojustificación. Se creía el muy justo, pues. Y esa conducta del hermano mayor representa a los escribas y fariseos, que también se enojaron, murmuraban cuando Jesucristo recibía y comía con pecadores y publicanos que venían a escuchar su palabra, y eso les enojó grandemente a los fariseos. Y así está pues el hermano mayor. Lucas 15:25 dice, recordando brevemente, que el hijo mayor estaba en el campo, por lo que se ve, trabajador, cumplidor, estaba cuidando sus intereses, y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas. Hasta aquí pues todo parecía normal. Dice el 26 que llamó a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. O sea, yo les decía, por lo menos en lo que a mí se refiere, si yo estoy cerca de casa y oigo que hay alabanza, que hay gozo, yo no le pregunto a nadie. Yo corro, entro y veo qué pasa, porque además lo que se oía hablaba de que algo bueno pasaba. O sea, no se oían pleitos, sombrerazos, no, se oía danza, se oía ambiente festivo de regocijo. Pero él pregunta y el criado le dice, versículo 27, tu hermano ha venido, ya muy buena noticia. No sabemos cuánto tiempo se fue, pero regresó, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Les decía hace 8 días que la respuesta es una respuesta llena de un gesto de felicitación. Es como decirle, te tengo una buena noticia, regresó tu hermano, pero además regresó bueno y sano. O sea, la respuesta es una excelente noticia. ¿A cuántos no nos daría gusto que un hermano que se fue por algún tiempo regresa y regresa bien? Porque regresó bueno y sano. O sea, decíamos que bueno y sano no solo significa estar bien de salud, sino que bueno y sano era una expresión en el griego que hablaba de una persona que está en paz. Como está el verdadero cristiano. Cuando venimos a Cristo, tenemos la paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y paz es cuando el ser humano se reconcilia con Dios.
No hay paz comparable a la reconciliación con Dios. De hecho, el ser humano sin Dios no puede tener paz. No puede. La Biblia dice en Isaías 48:22, no hay paz para ¿quién? Para los malos. Y todo aquel que está sin Cristo, todo pecador está en esa condición. Entonces no hay paz. Ustedes vean a la gente, no tiene paz, vive en completa incertidumbre. De hecho, uno de los problemas de salud más grave le llaman los médicos estrés, ansiedad. Todo eso es falta de paz. Quieren curarlo con pastillas para dormir, con terapias, pero el problema se soluciona cuando estamos en paz con Dios. Amén. Entonces, que nos quede claro, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay, pueden aparentar paz, pero cada uno sabe en su corazón si está en paz con Dios, unido a Dios, reconciliado con Dios. Entonces, así regresó el hermano menor en paz con Dios, porque había reconocido que había pecado. ¿Contra quién? Contra Dios y contra su papá. Entonces así le dice, versículo 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28, entonces el hermano mayor se llenó de gozo. Así dice, se alegró enormemente y corrió a abrazarlo. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la reacción? Entonces se enojó. Y les decía que esa palabra enojar o se enojó en el griego orgizo habla de una grande ira. O sea, no nada más, ay, pues qué mala onda mi papá, pues voy a ir a ver. No, habla que está enojado al grado que no quería entrar. Dice la palabra de Dios que de plano no quería entrar. Por eso decíamos que el hijo mayor representa a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de la época. Se enojaban que Jesús recibiera a los pecadores, que querían oír su mensaje. O sea, no se reunía con los pecadores a hacer pachanga y a celebrarles su pecado, se reunía con ellos porque les predicaba su evangelio. Y los fariseos se enojaban, y así está este hermano mayor, muy enojado, lleno de ira, lleno de envidia. No entendía por qué su papá fue movido a misericordia. En su mente, pero ¿por qué lo recibe? ¿Por qué mata al becerro gordo? Ya decíamos, él entendió cuando dijeron que se había matado el becerro gordo, que le estaban haciendo una gran fiesta, porque ese becerro gordo era para un momento muy especial. Entonces, pues es una actitud, podríamos decir, fariseica, ¿no? Por eso dice, tiene una actitud fariseica, de enojo, de soberbia, igualito que los fariseos. Pero además una falta de amor, porque él solo pensó en él. Lo vamos a ver ahorita en los siguientes versículos. Él solo pensó en él. Es una falta de amor. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 13, 4 y 5, que entre otras muchas cosas, ahí están los versículos, pero el amor no tiene envidia. No tiene envidia. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. O sea, todo lo que no tenía este hijo menor es lo que es el amor. Había rencor, había envidia, a ver por qué a él sí, o sea, buscando lo suyo. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Él no se gozó de las buenas noticias. Entonces así Lucas 15, 28, el hermano mayor está irritado, amargado, en lugar de alegrarse, no quiso entrar. De plano dice ahí Lucas 15, 28 que el papá tuvo que salir a rogarle. Pero este hermano representa pues la falta de amor, de misericordia que tenían los fariseos. O sea, nuestro Señor Jesucristo tiene frente a sí a los fariseos que murmuraban porque Jesús había comido y recibía a los pecadores, y con esta parábola les está diciendo quiénes son ellos. Con toda claridad, ellos entendían, no era una indirecta, era una directa.
porque esa era la reacción. Porque en la actitud fariseica, religiosa, de gente que cree que por buenas obras o por hacer ciertos ritos religiosos ya está bien con Dios, y entonces no entienden cómo Dios puede perdonar a una persona que ha estado en pecado, que ha estado desperdiciando su vida, y le recibe con un anillo, el mejor vestido, etcétera, etcétera. No entendían la misericordia de Dios y había amargura en su corazón. Y hace 8 días decíamos, tengamos cuidado porque como cristianos puede nacer en nosotros una raíz de amargura. Y leíamos Hebreos 12:15, que la raíz de amargura hace que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Un coraje contra alguien, esa raíz de amargura puede hacer que nos estorbe, pero además contamina a quienes, a muchos, dice Hebreos 12:15. Qué tremenda y dañina es la amargura, decíamos hace 8 días, es un veneno. De hecho, eso significa en el griego amargura, picria, es un veneno. El que se hace daño cuando está amargado es la persona amargada. Tú quieres que con tu coraje afectar al otro, pero el único que se afecta es ¿quién? Tú mismo. Bueno, Lucas 15:28, el hermano se enojó, no quería entrar, salió su padre y le rogaba, y decíamos, una actitud misericordiosa del padre también con el hermano mayor, porque el papá podría haber salido y le podría haber dicho, entras porque entras, yo soy la autoridad. Y bajo esa cultura, bajo esos tiempos, la autoridad paterna no se cuestionaba para nada. Pero vemos la misericordia rogándole, como llamándole a que reflexione. Estás mal, hijo, entra, gózate con nosotros, entra. Lo cual nos hace ver que tanto el hijo menor como el hijo mayor representan a todos los pecadores. Solo que hay unos pecadores que, como el hijo menor, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Y como vamos a ver en esta parábola, por lo menos no se ve que se haya arrepentido. Entonces, representan a los dos pecadores. Uno, un pecador con pecados muy visibles, ¿no? Se fue a parrandear, se fue, como vamos a leer, con rameras. El pecado del hijo menor era muy evidente. Y a lo mejor la mayoría de la gente veía al hijo mayor, ese es un buen hombre, yo lo quiero para mi hija, diría alguna familia, ¿no? Uno así, trabajador, ahí se quedó con su papá, pero lo que no veían era el pecado que había en su corazón, amargura, enojo, se creía bueno, se creía justo, como vamos a ver. O sea, los dos estaban tan perdidos, tan muertos, pero con la diferencia que el hermano menor, ¿qué hizo? Se arrepintió. Aún así, pues, Lucas 15:28, el padre le ruega que entre. Como Dios, esta expresión habla de cómo Dios quiere que toda persona sea salva. Él no quiere que nadie se condene, dice, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, y por eso le da a cada persona una y otra oportunidad. Es como si Dios, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:20, que dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo reconciliar. ¿Cuántas veces te hablaron de Cristo antes de que entregaras tu vida? Pero era Dios rogando. Y rogando no es de que, ándale, sí, por favor, mira, ven a Cristo, ándale, repite una oración y ya, nada más repítela y me doy. No, rogar habla de una actitud que te interesa a la persona, que le presentas el evangelio con claridad. Mira, eres pecador, mira, la paga del pecado es muerte, si no te arrepientes irás eternamente al infierno, pero Cristo murió por ti, y presentamos el evangelio con toda claridad. Amén. Entonces no es un ruego de que, ándale, por favor, ¿sí? Please, repite la oración. No, es un ruego del deseo de Dios, que quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que ninguno perezca. Pero Cristo dijo que si no se arrepienten, todos perecerán. Amén.
Entonces aquí este hijo mayor, Lucas 15:28, le rogaron que entrara y dice el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, tienes razón, papá, estaba mal yo, perdóname, voy a entrar, a abrazar a mi hermano. ¿Eso dijo? No, dijo, he aquí tantos años te sirvo. Había amargura, había enojo, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Una respuesta fariseica. ¿Qué hacían los fariseos? Publicaban sus buenas obras para que la gente los viera, salían a las calles, oraban de pie, que la gente los viera cuando ayunaban, hacían notar que estaban ayuno. Aquí él dice, mira, tantos años te sirvo, no te he desobedecido, y dice aquí, y ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Y del hermano que volvió arrepentido, que regresó bueno y sano, ¿dijo algo? ¿En qué pensaba el hermano mayor? Es una actitud fariseica, egoísta. Muchas veces somos así. Tengamos cuidado de no caer en estas actitudes de que yo, primero, ya vimos que el amor no busca lo suyo, no tiene envidia, no es rencoroso, etcétera, etcétera. Aquí no había amor, aquí él se creía justo, se creía bueno, cuando sabemos que dice Romanos 3:10, que no hay justo ni a un uno, no hay justo ni a un uno. Y hay gente que dice, no, pero esta persona yo creo que sí, porque es buena. No hay justo ni a un uno. Pero hay mucha gente, no sé si les ha tocado compartir el evangelio con gente como el hermano mayor, que le dicen, mira, Cristo murió por tus pecados, mira, no, yo estoy bien. Pero mira, necesitas a Cristo. No, yo no soy malo, soy un buen papá, soy mamá, no ando robando por aquí, por allá, etcétera. No necesito. Es de la gente más difícil que entregue su vida a Cristo, que se arrepienta, porque creen que están bien, se autojustifican. Si yo he hecho lo bueno, yo tengo buenas obras, como el hermano mayor, como los fariseos. ¿Se acuerdan que leíamos Lucas 18:9 de esa parábola del fariseo y el publicano? Que esa parábola fue dirigida a unos que ¿qué? Que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos. Pero además menospreciaban, como este hermano mayor, ahorita lo vamos a ver, menospreciaba a los demás. Entonces así hay mucha gente que aún este hijo mayor, como lo vamos a ver, hasta emitió un duro juicio contra su hermano. Pero bueno, dice aquí, mas él respondiendo dijo al padre, tantos años te sirvo. Les decía la Nueva Traducción Viviente, dice que lo traduce como, he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo este tiempo no me diste ni una chuleta empanizada para festejar con mis amigos. Nada. ¿Qué hay en ese corazón? Amargura, enojo, ira, confiando en su propia justicia, autoalabándose. Yo no te he desobedecido. Decíamos que la Biblia dice en Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. El cristiano tiene que ser humilde. Si algo soy, como decía Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Hoy vemos predicadores, y yo hice, y yo esta iglesia, yo la levanté, casi le tiene uno que decir, pues que eres Jesucristo, porque no, yo la levanté con sudor y sangre. Cuidado con eso, mis hermanos. Entonces, se queja en el versículo 29 el hijo mayor de que nunca le habían dado un cabrito ni para gozarse con sus amigos. En la parábola no hay antecedente que se lo haya pedido al papá. Yo les decía hace 8 días, ¿ustedes creen que si el hijo mayor le dice, oye papá, podemos matar un cabrito para celebrar con mis amigos mi cumpleaños, ¿ustedes creen que se lo hubiera negado? Entonces no hay antecedente que se lo hubiera pedido, pero cuando vino su hermano arrepentido, bueno y sano, soltó su veneno, porque dice, versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Vean la amargura que hay en este corazón. El criado le dice, tu hermano ha regresado, tu hermano, tu hermano. ¿Y cómo se refiere el hijo mayor a su hermano? Dice, cuando vino, esta es una expresión de desprecio, cuando vino tu hijo. ¿Sí notan la expresión? De desprecio, de menosprecio, como los fariseos que se creían justos y menospreciaban a los demás. ¿Notan la expresión? No dijo mi hermano, cuando vino mi hermano, no, cuando vino tu hijo. ¿Se acuerdan? La misma parábola del fariseo y publicano. ¿Cómo oraba el fariseo? Que en realidad ya estudiamos la parábola, no oraba. De hecho, no era una oración, pero dice Lucas 18:11. Fíjense cómo se parecen los fariseos a la descripción de la reacción del hijo mayor. El fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? Consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y vean la expresión, ni aún, ¿qué le dice? Ni aún como publicano. ¿Notan la expresión de desprecio? Ese señor, esa persona, es una expresión de desprecio. ¿Cómo se parece la reacción del hijo mayor a los fariseos? ¿Sí o no? Y con la misma actitud, Lucas 15:30, cuando vino tu hijo. No dijo mi hermano, nada. Hay un enojo, hay amargura en su corazón cuando vino tu hijo. O sea, ni siquiera muestra un poco de gozo de que regresó bien, bueno y sano. E inmediatamente la acusación. Generalmente los fariseos eran acusadores. Cuando vino tu hijo, ¿qué dice? Que ha consumido tus bienes con rameras. Es una expresión bien fuerte que representa dolo, intento de juicio, de acusar, porque ciertamente no dice mentira del todo, ¿no? Sí sabemos que el hijo menor, ¿qué hizo con sus bienes? Los desperdició. Pero aquí utiliza una palabra cuando dice, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. La palabra kateisdo significa devorar. Dice, papá, se devoró tus bienes, se los acabó. Es una acusación que incluye juicio, enojo. Mira, se acabó todo tu dinero, cosa que además es una exageración. El hijo menor pidió su parte de la herencia, mal, porque no había muerto el padre, ya vimos que era una ofensa. Y el padre decidió, dentro de su autoridad, darle su parte al hijo menor, que al parecer era más o menos la tercera parte o la mitad. El hijo mayor iba a recibir el doble que el hijo menor, entonces aproximadamente la tercera parte. El padre se lo dio. Órale, ahí lo quiere, se lo dio, no que era lo correcto, pero el padre se lo dio, no le dio todos sus bienes. Pero aquí el hijo mayor le dice, ha consumido, ha devorado tus bienes. O sea, sí había pecado en el hijo menor, sí se gastó los bienes que le heredó su padre, pero no se devoró los bienes del padre, todos los bienes del padre. Notan la acusación de juicio, acusador, con dolo. A ver, ¿por qué? Si se consumió tus bienes. Y le recuerda, con rameras. Miren, estaba yo leyendo que no ha cambiado mucho esto. Pero saben ustedes que hay un dicho que las malas noticias tienen alas. O sea, era sabido por todos lados en el pueblo que el hijo menor andaba en muy malos pasos. Andaba con rameras, desperdiciando su vida, seguramente viviendo una vida de pecado de lo peor. Y todo el mundo lo sabía, el hijo mayor sabía. El hermano ha regresado, ni siquiera ha hablado con él, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Y a lo mejor el hermano menor le hubiera contado, ¿qué crees? Pues mira, hice esto, pero ya me arrepentí. No. Él ya sabía, porque esto corre como pólvora. Cuando alguien hace algo malo, hay gente que con dolo esparce el chisme.
¿supiste del hermanito tal lo que hizo? Y a lo mejor sí lo hizo. Supiste de fulano, pero en una actitud de juicio, de dolo, de condenación. Es una expresión que busca que el padre revierta su misericordia, que el padre se enoje contra el hijo menor. Este hijo tuyo que consumió tus bienes con rameras. Es una actitud acusatoria. Y sí, así andaba el hijo menor, pero había venido arrepentido. Pero les digo, desafortunadamente a veces entre hermanos en Cristo cae un hermano en pecado y lo primero, luego lo sabe toda la iglesia y el pastor no. Ya todo el mundo sabe, supiste que fulano hizo esto, supiste que fulana y se metió, hizo por acá, y todo el mundo sabe la historia. En lugar de hacer lo que dice la Biblia. ¿Saben qué nos pide la Biblia a todos cuando vemos que un hermano ha caído en pecado? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pisotéenlo, exhórtenlo, regáñenlo, díganle, te vas a condenar. ¿Por qué? Así dice. Vean, no, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vean la versión Dios habla hoy. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. A ver, vas con el hermano. Hermano, supe que pasó esto. Arrepiéntete, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a orar, vuelve al camino. Pero muchas veces la primera reacción es de juicio. Te vas a condenar y hasta si vas a verlo vas con el espíritu igual que el hijo mayor. Tengamos mucho cuidado, dice, pero háganlo amablemente y cada cual tenga mucho cuidado, no sea que él también sea puesto a prueba. Porque un día puede ser tú o puedo ser yo el que caiga en pecado. Y qué hermoso que entre hermanos, en lugar de juzgar, vayamos, hermano, aquí estoy. Quiero llamarte, y si le puedes exhortar en amor, ¿no? Quiero llamarte a que te arrepientas, vuélvete al Señor, cuenta conmigo, yo voy a orar por ti, vente, vamos a regresar a la iglesia, qué sé yo. En lugar de divulgar el chisme y comentar, fíjense, la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Meditemos cómo reaccionamos cuando sabemos que un hermano cayó en pecado. Nos preocupa, de verdad me interesa, y voy a ir a verlo, supe que pasó esto, a lo mejor algo que puede sonar muy grave, adulterio, qué sé yo, pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios es tan grande que cuando un pecador se arrepiente, Él ejerce su misericordia. Y la Biblia dice que seamos pues misericordiosos. Ya si el hermano no quiere arrepentirse, si el hermano te recibe y te dice, ¿sabes qué? Pues qué te importa, es mi vida, y tú lárgate, y rechaza, bueno, nos quedará más que orar. Pero en lo que sea posible nosotros, restaurarlo. Y a lo mejor le cuentas al pastor o le cuentas a un hermano maduro, ven, quiero que vayamos con este hermano, vamos a restaurarlo, cayó en pecado, tiene este pecado, vamos a orar con él. Porque eso es lo que necesita ese hermano, no necesita que le vayan a decir lo que ya sabe que está en pecado y lo pisotee. Necesita, dice aquí la palabra de Dios, ser restaurado. ¿Tenía ese corazón el hermano mayor de restaurar a su hermano menor? No, dice el versículo 30, que dice, tu hijo que ha consumido, pero utiliza, repite una palabra muy,
muy fuerte, ha devorado tus bienes, papá se gastó todo tu dinero, cosa que no es del todo cierto. Sí se gastó la parte de la herencia, sí ofendió al padre, claro, el hijo menor lo sabía y volvió en sí y le pidió perdón a Dios y le pidió perdón al padre. Pero además, cuando le dice esto, el hijo menor ya había sido perdonado, el hijo menor ya se había arrepentido. ¿Y qué hace Dios con los pecados de alguien que se arrepiente? ¿Se acuerdan Isaías 1:18? Venid, dice luego Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar todo pecado. Porque a veces nos ponemos, ay no, a ese sí no lo perdona Dios. ¿Y por qué a ti sí? Si es pura misericordia, es pura gracia. El ladrón junto a la cruz, sus pecados fueron limpiados y había vivido una vida quienes eran condenados a la cruz eran los peores malhechores de la época. O sea, no estaba en la cruz por ser una blanca palomita. Era de lo peor de la sociedad y Cristo ahí lo perdonó. Porque además dice Isaías 43:25, ¿qué hace con nuestros pecados? Fíjense, dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Una expresión para que humanamente entendamos, cuando se borra algo ya se borra. Dios no sale, te perdoné hace 10 años, no, ya los borré por amor de mí mismo, porque es su carácter, su santidad, su misericordia, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Y qué hace el hijo mayor? Tu hijo ha devorado tus bienes. Es el acusador. ¿Quién es el acusador, mis hermanos? Satanás, dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No nos volvamos en acusadores, sino busquemos a aquel hermano que ha caído para restaurarlo. Insisto, si ya el hermano no quiere, quizás lo que sea, pues oremos por él ya, ¿qué queda? Pero eso hizo Lucas 15:30, el hijo mayor. Cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes. Ahora, ¿saben que el hijo mayor sabía que el hijo menor se había arrepentido? Porque ya el criado, ¿qué le había dicho? Que había regresado como bueno y sano, y ya le explicaba, o sea, el hijo mayor ya sabía, pero no le era suficiente a él como para los fariseos no era suficiente. ¿Cómo come con publicanos si son unos tranzas, cobradores de impuestos, que abusivos, los pecadores que venían a Cristo? Pero ¿cómo es posible que Cristo los perdone? No, necesitan hacer algo, pero viene el dolo, la acusación. Tu hijo que ha devorado y además hiciste matar el becerro gordo, ¿cómo eres capaz? O sea, juzgando también a su papá. ¿Se dan cuenta? No solamente está juzgando al hermano. A ver, papá, ¿qué criterio tienes para matar ese becerro especial? Que seguramente el hijo mayor debió estar a su cuidado, porque era el responsable. Entonces le está diciendo, papá, andas mal. ¿Cómo matas un becerro para ese hijo que devoró tus bienes? Mucha gente no entiende por qué Dios lo va a perdonar. Pero es porque Dios es que misericordioso con el pecador arrepentido. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando nos portamos bien, éramos unas blancas palomitas, así dice, ¿no? En que aún siendo ¿qué? Pecadores, Cristo no vino a morir por justos o que se creen justos,
aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo entendía este hijo mayor como no lo entendían los fariseos. ¿Cómo lo recibe a esos pecadores? ¿Cómo es posible? ¿Qué no sabe qué tan mal están? Han devorado sus bienes con rameras, son pecadores, son tranzas, son adúlteros. Pero eso es lo maravilloso de la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, efectivamente hemos estudiado en Jeremías, ya hubiéramos sido ¿qué? Consumidos. Pero esa es la misericordia de Dios. Y todavía no le contaron al hijo que le puso anillo, que le dio el mejor vestido. O sea, imagínense cómo se hubiera puesto el hermano mayor. Pero ya nada más con que le dijeron mató al becerro gordo, ya con eso dijo, pues, ¿qué de especial tiene si es un pecador? Pero ¿saben que esto nos habla? La misericordia de Dios es tan grande que cuando venimos a Él arrepentidos de nuestros pecados, no solo nos perdona, no solo nos da vida eterna, que ya es suficiente, con la salvación vienen grandes riquezas espirituales para el que se arrepiente. O sea, el Padre mató al becerro gordo, el anillo, pero todo eso representa que con la salvación, con el perdón de pecados, cuando venimos arrepentidos, Dios nos llena de sus riquezas espirituales. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según que las riquezas de su gracia. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para quién? Para con nosotros en Cristo Jesús. No puede haber un cristiano que diga, no tengo nada en este mundo. Si tienes todo, lo tenemos todo. Tenemos a Cristo. Pero a veces las enseñanzas que recibimos distorsionadas de la Biblia nos hacen querer más. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y Pablo decía, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, por todo y en todo soy enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad. ¿Por qué podía hacer eso? Porque dice Efesios 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, el hijo está lleno el hijo mayor de amargura, señalando el pecado de su hermano que ya había sido perdonado, no entiende la misericordia de Dios. Ahora aquí el padre podría haber dicho, pues ya sabes qué, vete a volar. Pero el padre todavía le dice, versículo 31 y 32, entonces le dijo, hijo, al hijo mayor, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos por partes, versículo 31 y nos enfilamos hacia el final. Entonces él le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es una verdad absoluta. El hijo ya era el heredero universal. El hijo menor pidió su parte de la herencia, la malgastó, la desperdició y por la gracia, la misericordia del Padre lo recibió en casa, mató al becerro gordo, pero legalmente ¿a quién le pertenecía todo? Al hijo mayor. O sea, no era que se lo merecía, no era que se lo ganó, sí, eso era legalmente. No es porque se lo merecía, le pertenecía por derecho. No le está aplaudiendo, no le está diciendo, mira, tú eres el mejor de los hijos. No, le dice una verdad. Tú has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. No le está aplaudiendo su actitud. Hay ahí misericordia. Pero vean el versículo 32. Queriendo hacer entrar en razón al hijo mayor. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, y le repite por qué. Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Curiosamente ahí termina la parábola. Y ahorita hacemos una cuestión aquí, pero vean lo que dice, era necesario hacer fiesta. O sea, en lugar de decir, hijo, estás bien mal, ¿por qué acusas?
trata de hacerlo entrar en razón. O sea, no es cuestionable que tú eres el dueño de todo lo que tengo, porque por ley te pertenece, todo es tuyo. Pero lo que se hizo es porque era necesario, lo cual nos habla que en la naturaleza de Dios, cuando un pecador se arrepiente, le es necesario que hacer fiesta y regocijarse. En Dios es una necesidad cada vez que un pecador se arrepiente, que pasa de muerte a vida, que es perdido y es hallado. En el cielo Dios hace fiesta y se regocija. Es parte de su naturaleza. Amén. Le está tratando de hacer entender al hijo mayor: por eso maté al becerro, porque tu hermano había muerto y él ha revivido, tu hermano estaba perdido y es hallado. A ver si así reaccionaban los fariseos, porque la parábola aquí tiene un destinatario. A ver si los fariseos se dan cuenta que recibo a los pecadores porque estaban perdidos, y al encontrar el mensaje de salvación y creerlo, están siendo hallados, están siendo revividos. O sea, el mensaje final se enfoca a los fariseos, a ver si reacciona, porque fíjese lo siguiente: ¿qué pasaría con el hermano mayor? ¿Habrá entrado? ¿No habrá entrado? Qué interesante que nuestro Señor Jesús ahí termina la parábola, como dejando que los fariseos y los oyentes decidan en qué quiere terminar su vida. Si se identifican con el pecador que se arrepintió, o con el hermano mayor lleno de ira y de amargura, que por lo menos hasta el versículo 32, y ya no hay más de la historia, no se le ve arrepentido. Yo creo que el Señor Jesucristo está dejando la historia para que cada quien la termine en su vida. ¿Con cuál pecador me identifico? Porque ambos pecadores, ambos perdidos, ambos muertos, pero uno se arrepintió, el otro, hasta donde termina la parábola, la dejó, digamos, como dicen, en suspenso. Esa la escribe cada uno de nosotros. Ahora, una cosa muy importante: si bien no sabemos qué pasó con el hermano mayor, ya no hay que especular. No, yo creo que sí entró, y aquí hacemos una apuesta, ¿no? A ver, ¿tú qué crees? No, pues no, ahí terminó la historia. Pero lo que sí sabemos, ¿qué pasó con aquellos a los que representaba el hijo mayor? ¿A quiénes representaba el hijo mayor? A los fariseos. ¿Se arrepintieron? Incluso llevaron a la muerte al que les estaba dando la parábola en ese momento, a Jesucristo. Y Jesucristo se los dijo, Jesucristo no se andaba políticamente. En Juan 8:40 les dijo: pero ahora procuras matarme. Se lo está diciendo a ellos. Ahora ustedes procuran matarme a mí, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y se los dice con toda claridad. Jesucristo sabía que lo querían matar. Lucas 22:2 dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban ¿qué? ¿Cómo matarle? Pero porque temían al pueblo. Lucas 9:22, Cristo dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. O sea, Jesucristo no dejó de decírselos. Es más, un día les dijo una parábola para decirles: ustedes me van a llevar a la muerte. Aunque era el plan de Dios, finalmente eso no quita responsabilidad de quien lo ejecutó. Hay una parábola que no vimos, Lucas 29, se las voy a leer muy rápido y con esto vamos al final. Fíjense la parábola y ustedes van a ver que también por ahí están los fariseos, a quienes refiere la parte final. Dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a sus labradores y se ausentó por un tiempo. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviar a otro siervo, a también golpeando y afrentado, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a echaron fuera herido. Versículo 13, vean lo que dice. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vea le tendrán respeto. ¿A quién representa este personaje de la parábola? ¿A quién? A Jesucristo. Y están escuchando los fariseos. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. ¿A quién representa? A los fariseos. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, Jesucristo identificó claramente que ellos le matarían. En otras palabras, se arrepintieron los fariseos. Dice Hechos 2:23, ya Cristo ha resucitado, ya fue muerto, resucitó, y vean el mensaje claro de Pedro. Y lo que dice, estando ahí mucha gente, pero también los escribas y fariseos, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Finalmente, aún en este primer sermón de Pedro hubo un llamado al arrepentimiento. Vean lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se habrán arrepentido con este llamado los fariseos? ¿Qué pasó a partir de ahí? Ya Cristo lo habían crucificado. La persecución fue ¿contra quién? Contra los cristianos. Inmediatamente ustedes sigan leyendo, adelantito apresan a Pedro, a los apóstoles, y empezó la persecución uno tras uno, que sí, por ahí hubo quien se convirtió. Hay un fariseo muy famoso que se convirtió. ¿Quién fue? Pablo, que antes consentía en la muerte, entregaba a los cristianos, pero de manera general fariseos y escribas comenzaron a partir de ahí una persecución y muerte contra los cristianos. Entonces Lucas 15:32, si bien no sabemos qué pasó con el hermano mayor, sí sabemos qué pasó con los fariseos. Ahora, si bien no sabemos, y esto quizás alguien que esté aquí esta mañana o que nos escuche, si bien no sabemos qué pasó con el hermano mayor, tú sí puedes saber qué va a pasar con tu vida. O ¿eres el pecador como el hijo menor que se arrepiente? ¿O eres el pecador como el hijo mayor que no reconoce su pecado? Y aquí es el llamado a salvación, porque Dios es misericordioso con el pecador que se arrepiente. Pero porque Dios es justo, dice la palabra de Dios, que serán lanzados al lago de fuego todos aquellos que no se arrepintieron. Así es que yo los invito a que reflexionemos esta mañana con esta parábola. Si quieren cerrar sus ojos y meditemos en lo que hemos visto en esta parábola. Lo primero que vimos, recordando toda la parábola, mis hermanos, es cómo es la misericordia de Dios. De hecho, fueron 3 parábolas al hilo que nos hablan de la misericordia de Dios. Si tú eres ese pecador que te arrepentiste y has sido perdonado, dale gloria a Dios, vive para servirle, vive para proclamarlo, lleva este mensaje, sé misericordioso con aquellos pecadores, llevándoles el mensaje de arrepentimiento y fe en Jesucristo.
Pero si hay alguien esta mañana que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha creído en Jesucristo, hoy es día de salvación. Hoy puedes provocar gozo y regocijo en el cielo si te arrepientes de tus pecados. Y todo porque Jesucristo pagó en una cruz por ti. Así es que el llamado es muy claro. Yo confío en la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, pero está en ti arrepentirte y creer o no creer en Jesucristo. Pero si tú hoy te arrepientes y crees, la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que vendrá a condenación. Y mis hermanos, también meditemos cómo reaccionamos ante el pecado de otro hermano. Nos hemos parecido al hermano mayor acusando, señalando, condenando, enjuiciando. Si es así, esta mañana sabemos que la palabra de Dios nos llama que si vemos a un hermano caer en pecado, los espirituales debemos restaurarlo. Piensen esta mañana, quizás sabes de alguien que está apartado, que es cristiano, que está en pecado y quizás hasta lo has enjuiciado. Pídele perdón a Dios y ve con la guía y dirección de Dios y de su palabra para tratar de restaurarlo. No nos toca emitir el juicio final. Podemos discernir quién está bien y quién está mal, pero el que juzga para condenación es Dios. A nosotros se nos llama ir y restaurarlo. Así es que meditemos también, mis hermanos. Y si ha habido en nuestro corazón enojo, amargura por alguna circunstancia, quitemos también toda amargura de nuestro corazón. Les invito a que nos pongamos de pie. Padre Celestial, gracias por esta parábola, Señor. Estas 11 semanas hemos conocido mucho de tu misericordia. Y de verdad que podemos decir que si no fuera por tu misericordia, nadie de nosotros estaríamos aquí vivos. Pero grande es tu misericordia. Por eso tu palabra dice que alabemos tu misericordia. Y hoy, conociendo más de tu misericordia a través de esta parábola, no nos queda más que alabarte, Señor, darte gracias, porque no merecíamos nada, como no lo merecía el hermano menor, como no lo merecía el hermano mayor, como no lo merece nadie en este mundo. Pero tú, Padre Celestial, por amor de ti mismo, eres el que borra nuestras rebeliones cuando venimos arrepentidos, el que no te acuerdas más de nuestros pecados. No tendríamos derecho nosotros mismos incluso de recordar nuestros pecados. Si tú los has borrado y limpiado, no tendríamos por qué recordarlos si los has perdonado. Y menos recordárselos a otros. Si Dios ya lo ha perdonado, Él ya los borró. Así es que, Señor, dice tu palabra que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y esta mañana ese es el llamado también. Cuidemos nuestro corazón de amargura, de rencor, de juicio. Cuidemos nuestro corazón que siempre sea agradecido por la misericordia y las riquezas y las bendiciones que Dios nos ha dado, y tengamos ese corazón de amor y misericordia para llevar el mensaje de salvación a todo pecador, llevando claramente el mensaje de arrepentimiento y fe en Jesucristo, sabiendo que muchos le rechazarán, pero muchos otros arrepentidos vendrán a Cristo. Así es que te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra y por tus enseñanzas estas 57 semanas, donde vimos muchas parábolas que nos hablan de tu corazón, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, porque todas las parábolas finalmente hablan de ti, Padre Celestial, hablan de Jesucristo y su amor y su misericordia con el pecador que se arrepiente, y tu justicia que te impide salvar a aquel pecador que no se arrepiente. Gracias por tu palabra y por estas enseñanzas. En Cristo Jesús. Amén.